Buenos días y bienvenidos a esta edición matinal de la actualización de inteligencia de Estilo News. Hoy les traemos un informe ejecutivo directo y al grano sobre los últimos y más críticos movimientos geopolíticos en Oriente Medio. A fecha de 7 de mayo de 2026, vamos a examinar con absoluta rigurosidad y ciñéndonos estrictamente a los hechos lo ocurrido en las últimas 2 semanas. Este espacio está diseñado para ofrecer una radiografía clara y profesional de la compleja red militar y diplomática que se está tejiendo en la región. Antes de entrar en materia, es importante destacar que este informe llega gracias a ProWave AI. Ellos son los desarrolladores de Stylo Interlopes, la avanzada plataforma de inteligencia de código abierto impulsada por inteligencia artificial, y también de Stylo News, la versión comercial integral disponible en la web y en aplicaciones móviles diseñada para proporcionar inteligencia global, bajo demanda y en tiempo real. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy precisa. Repasaremos el teatro de operaciones actual, la cronología de esta escalada, su impacto a múltiples niveles, las posturas estratégicas de los líderes al mando, las señales clave de código abierto y, por último, nuestro pronóstico de inteligencia. Empecemos, pues, estableciendo sobre el mapa el teatro de operaciones. Como podemos observar en este mapeo táctico, la actividad militar se concentra en un corredor territorial muy específico. Se extiende desde las zonas operativas de Israel y el Líbano, en el flanco occidental, hasta llegar a ese punto crítico que es el Golfo Pérsico. Fíjense especialmente en áreas de alta fricción como Bushehr, en la costa iraní, y sobre todo en el estrecho de Hormuz. Este último es ahora mismo un cuello de botella marítimo sumamente disputado que centraliza el grueso de las maniobras navales en curso. Pasemos ahora a la cronología de la escalada militar. Los datos operativos muestran una aceleración evidente en las últimas semanas. Tras aquellos primeros ataques aéreos de finales de febrero, vimos cómo el 13 de abril se establecía formalmente un bloqueo naval estadounidense, una enorme presión que desembocó en la inesperada salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP el 29 de abril. La respuesta nos hizo esperar. El 2 de mayo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció sus propias normativas marítimas en Hormuz, y llegamos finalmente al 4 de mayo, cuando el gobierno estadounidense emitió órdenes directas de escolta militar para los buques mercantes. En resumen, los patrones de esta crisis se definen por una dinámica muy clara. Un bloqueo recíproco donde Estados Unidos presiona los puertos iraníes e Irán restringe el paso en el estrecho a embarcaciones no aliadas. Todo esto ocurre en paralelo a los constantes enfrentamientos cinéticos entre Israel y Hezbolá y con las conversaciones de paz mediadas por Pakistán en un claro y sostenido punto muerto. Pero, ¿cómo repercute exactamente esta tensión? Analicemos la evaluación de impacto a múltiples niveles. El dato fundamental, la cifra que realmente enmarca la gravedad sistémica de esta situación, es este 20%. Y es que aproximadamente una quinta parte de todo el suministro mundial de petróleo se encuentra ahora mismo bajo un riesgo crítico de interrupción debido a la tensión en el estrecho de Hormuz. Es la prueba palpable de cómo un conflicto regional tiene repercusiones económicas inmediatas y a escala planetaria. Al desglosar estos impactos, el panorama es complejo. A nivel local, el comercio marítimo comercial está sufriendo interrupciones constantes, asumiendo graves riesgos para la navegación civil. A nivel nacional, las administraciones hacen frente a tensiones internas. Washington afronta el difícil equilibrio entre la demostración de fuerza militar y la diplomacia, mientras que en Teherán el asedio externo ha terminado por fortalecer la posición de los sectores más radicales. En el plano internacional, lo evidente, la volatilidad de los precios del crudo, la fractura que supone la salida de Emiratos de la OPEP y unas relaciones diplomáticas globales cada vez más tensas. Revisemos a continuación las posturas estratégicas de los líderes al mando para entender los próximos movimientos. Sobre el tablero tenemos dos enfoques operativos marcadamente contrapuestos. Por un lado, la administración estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, mantiene el bloqueo y el uso de escoltas militares con el objetivo declarado de garantizar a toda costa la libre navegación. En la otra orilla, la directriz del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reivindica de manera unilateral el control sobre unos 2.000 kilómetros de su línea costera meridional, considerando cualquier presencia extranjera como una amenaza directa. Las declaraciones oficiales en Teherán se mantienen inflexibles. El propio líder supremo ha proclamado públicamente la apertura de lo que califica como un nuevo capítulo en el Golfo Pérsico. Ha rechazado tajantemente cualquier intento de reabrir negociaciones nucleares, dejando claro que para su administración, las capacidades defensivas de misiles y nucleares son activos nacionales que simplemente no están sobre la mesa de diálogo. Mientras tanto, en otra vertiente esencial del conflicto, el liderazgo israelí sostiene un nivel de alerta máximo. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado acciones militares enérgicas y sostenidas contra las posiciones de Hezbolá en territorio libanés, argumentando que es una medida indispensable para neutralizar amenazas inminentes y hacer cumplir, sobre el terreno, las condiciones básicas de seguridad fronteriza.
De cara al futuro, los analistas de ambos lados mantienen lecturas radicalmente distintas de esta misma realidad. El Departamento de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria evalúan formalmente que Washington está atrapado entre la espada y la pared, entre iniciar una guerra que consideran de imposible victoria o aceptar un acuerdo que les sea desfavorable. Sin embargo, desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura de manera categórica que este nivel de presión operativa y las férreas sanciones económicas terminarán de manera ineludible por quebrar la capacidad de resistencia del régimen. Toca ahora contrastar estos discursos oficiales adentrándonos en las señales de código abierto. Para ir más allá de la retórica política estatal, el trabajo de inteligencia recurre a una monitorización constante del pulso en las redes sociales y de fuentes abiertas. Se está realizando un seguimiento exhaustivo de etiquetas específicas y de cuentas institucionales y civiles. Esto permite confirmar en tiempo real los movimientos navales, detectar incidentes no reportados y, muy importante, medir el auténtico sentimiento de la población sobre el terreno. Y lo que nos revelan estos datos es una realidad dual y de grandes contrastes. De un lado, las estructuras del Estado proyectan resiliencia y control, visibilizada a través de manifestaciones de apoyo oficialistas y un aparato de seguridad interno que no muestra grietas inminentes. Pero, de otro lado, los datos de red que proporcionan plataformas como NetLogs cuentan una historia paralela de fuerte fricción, apagones sistemáticos de conectividad a Internet, una severa represión al uso de redes privadas o VPNs y señales inequívocas de una profunda tensión económica que afecta directamente a la ciudadanía. Y así llegamos a la parte final y resolutiva de este informe, nuestro pronóstico de inteligencia. El requerimiento de inteligencia prioritario, la duda central que guía ahora mismo todas las evaluaciones tácticas, es muy directa. ¿Dará Irán el primer paso lanzando un ataque militar preventivo y a gran escala? La respuesta técnica de los analistas, fundamentada en los últimos indicadores de actividad, resulta en una evaluación de confianza media. Y es que un ataque preventivo y no provocado es, en este preciso momento, altamente improbable. Todo sugiere que Teherán ha optado por conservar sus activos principales y garantizar su propia estabilidad interna, preparándose más bien para ejecutar una represalia medida y estrictamente reactiva solo en el caso de sufrir un ataque previo. Por lo tanto, ¿cuáles son los escenarios operativos de mayor riesgo para el corto plazo? Los indicadores apuntan a una estrategia de desgaste sostenido. Debemos prepararnos para un acoso marítimo asimétrico y constante en el área de Hormuz, un incremento de ataques mediante fuerzas delegadas o proxies en la región, posibles acciones dirigidas contra la infraestructura energética de los países vecinos del Golfo, o incluso ataques selectivos contra bases e instalaciones militares expuestas. Es, en definitiva, la puesta en práctica de una intensa estrategia de contención. Y todo esto nos deja con una reflexión de enorme calado. ¿Logrará esta inmensa presión económica y militar abrir finalmente una vía sólida hacia la diplomacia? ¿O será precisamente este aislamiento constante, la chispa que detone un conflicto a gran escala e incontrolable? Para explorar y debatir esta cuestión con mayor profundidad, les invitamos a escuchar el podcast completo de la actualización de inteligencia de Stylo News. Pueden encontrarlo en su plataforma habitual o simplemente siguiendo el enlace que acompaña a esta publicación. Agradecemos su tiempo y su confianza en nuestro rigor informativo. Recuerden que pueden suscribirse en stylonews.com para acceder a noticias de inteligencia global bajo demanda impulsadas por IA. Que pasen una excelente jornada. Nos escuchamos en la próxima actualización.